Corazón abierto. La libertad de ser genuino. No sabes la alegría y el gozo que me da saber que le has dado clic a este episodio, que es un episodio muy especial. Es la primera vez que como a Corazón Abierto nos vamos a un nivel internacional, porque en el episodio de hoy, y te lo voy a adelantar así de una vez por todas, tengo invitados desde Colombia, aquí en nuestro set desde Colombia. Yo estoy muy feliz, muy alegre, no me lo puedo creer. Como decía la pastora que está aquí de invitada, quiero pellizcarme, así como despierta, porque estoy muy feliz, estoy muy contenta. Créeme que sé que va a ser un episodio muy especial. Todos nuestros episodios son especiales. En todos Dios nos habla, Dios tiene una palabra para nosotros. Pero créeme que este es muy especial porque cumple uno de los anhelos de mi corazón. De verdad que yo sé que a través de estos siervos de Dios no van a ser ellos hablando, sino va a ser Dios hablando a través de ellos. Y como ya tú sabes, lo que nos caracteriza aquí, nuestra familia de Corazón Abierto, aquí venimos dejando todos los títulos afuera, aquí venimos dejando todos esos cargos que tal vez nos puede dar el mundo, y venimos como personas. Como ya te lo he dicho muchas veces, conocemos al personaje, pero no conocemos la persona detrás del personaje. Así que aquí en Corazón Abierto han venido nuestros pastores como personas, como individuos, que así como tú, así como yo, también han sido salvados por la sangre y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Así que la verdad que estoy muy emocionada. Créeme que no ha sido una coincidencia que le hayas dado clic a este episodio, o que te haya aparecido en tus redes sociales, o que te haya aparecido en YouTube, o que un amigo o una amiga te lo haya recomendado. No es casualidad. Dios tiene una palabra para tu vida. Dios quiere hablarte hoy. Él sabe la necesidad de tu corazón. Él sabe el clamor, muchas veces ese clamor silencioso. Dios lo conoce. Dios escucha aquello que muchas veces no decimos con palabras. Dios entiende el lenguaje de nuestro corazón. Así que la verdad que estoy muy feliz, muy contenta, pero no quería pasar la oportunidad, porque a mí siempre en este punto del episodio me gusta leer algunos de los comentarios que nos van llegando de episodios anteriores. Y aquí nos escribe una persona desde Argentina y dice: Dios les bendiga, les saludo desde Argentina. He visto todos los episodios de Corazón Abierto y cada uno ha sido de bendición para mí. Había dejado sin terminar de ver el episodio 8 y wow, la verdad me identifiqué tanto con el testimonio. Yo también soy hija de pastor, y en los últimos tiempos mi propia iglesia ha herido tanto mi corazón que deseaba irme lejos. Deseaba no ser la hija del pastor, no estar ahí arriba en el altar cantando, sintiendo la mirada juzgadora de muchas personas. Deseaba solamente ser una creyente más. Me preguntaba y no entendía por qué las personas hablaban así de mí. Siento que eso aún no ha sanado del todo en mí. Pero lo que ustedes han mencionado en ese podcast tocó tanto mi corazón que no pude evitar llorar, pues da consuelo saber que no soy la única que se sintió así y que también ustedes pudieron atravesar por esa gran prueba. Sé que Dios también me puede dar a mí la victoria. Agradezco que hayan compartido este tema, ya que es algo que no se habla y se juzga demasiado. Nuestros padres como pastores son los que ayudan a sanar a los hijos de muchos hermanos, pero muchas veces son esos hermanos los que nos hieren y nos terminan juzgando. Que Dios les bendiga en gran manera, les saludo y Dios les dé fuerza para seguir adelante. Mira, mi oración es que Dios utilice este programa para seguir sanando tu corazón. Yo sé que en esta vida nos hacen daño y hacemos daño también como personas, pero que Dios utilice esta pequeña semillita para poder poner arrepentimiento en nuestro corazón, para poder poner perdón hacia las otras personas en nuestro corazón, para que cada día nos parezcamos más a Jesús, para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Él es el Cristo que no espera perfección de ti, no es el Dios que te está esperando con un látigo para ver qué momento castigarte. No, Él es el Dios que quiere ayudarte, que quiere levantarte, que quiere sanar las heridas de tu corazón, que quiere que veas más allá del dolor, sino el propósito detrás de esos procesos de sufrimiento.
Espero que te haya ido bien esta semana. Yo te cuento que esta semana, la verdad, he estado corriendo de aquí para allá, pero estoy muy emocionada igual porque vamos a vivir un campamento juvenil Legado 2025. De seguro para el momento donde ya veas este episodio ya habrá culminado el campamento y también te voy a contar, te voy a chismear ahí. No, mentira. Los cristianos no chismeamos. Pero te voy a contar también todo lo que el Señor nos ha hablado estos días de gloria, porque los campamentos son muy especiales. Y hablando de campamentos y de juventud, pues ya me gustaría presentarte a los invitados de hoy. Y es nuestro pastor Carlos Rodelo, nuestra pastora Belsi de Voz, que vienen desde Cartagena, Colombia. Especialmente nuestro pastor se dedica mucho al ministerio de jóvenes. Él trabaja con Jubic allá en Colombia. Un saludo para todo el pueblo colombiano, que yo sé que va a estar haciendo barro en este episodio. Así que la verdad para mí un gozo, un privilegio aprender de estos siervos del Señor, que nuestro pastor ya tiene más de 22 años de trayectoria en el ministerio, nuestra pastora 18 años ya, y eso no es fácil. Perseverar en el camino del Señor no es fácil, y peor como pastor, peor estando en el ministerio, ahí en la primera línea de batalla, no es sencillo. Eso solamente lo hace el Señor, y hoy nos van a contar un poquitito de cómo ha sido ese gran proceso. Así que, Pastor Carlos, Pastora Belsi, bienvenidos al podcast A Corazón Abierto. El privilegio y la alegría es toda mía. Hermana Nelis, les saludo con mucho cariño a usted. Quiero agradecerle por regalarnos esta oportunidad lindísima de poder hacer parte de esta programación tan hermosa. El solo nombre o título del programa ya es retador, desafiante, inspirador, de corazón abierto, porque creo que a veces necesitamos eso, abrir nuestro corazón ante Dios principalmente. Y bueno, antes que mi esposa salude, quiero aprovechar esta oportunidad para saludar con mucho cariño a todo el pueblo del Señor aquí en Bolivia, a nuestras autoridades, nuestro muy amado pastor y también oficial internacional, nuestro muy querido hermano, nuestro pastor Mario Lima, nuestro supervisor también acá de Bolivia, pastor Marcelo, a quien saludamos también con mucho cariño, y así a todo el pueblo del Señor. Contentos de hacer parte de este programa el día de hoy. Amén. Así es. Bueno, me uno a todos esos saludos y muy agradecida, de verdad, Anelis. Para mí un sueño, si para ti un sueño, para mí más, porque, bueno, he tenido el privilegio de también ver A Corazón Abierto y nunca me imaginé estar aquí. Pero nos capturaste. Y de verdad que son esas sorpresas que Dios da. Gracias. Amén. Primero quiero aclarar algo a la audiencia, y es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, acerca del proceso de nuestra pastora Belsi con su voz. No es un problema del micrófono, por si acaso. No vayan a decir producción. Sí. No, sino que tal vez ustedes dicen, hermana, es que se escucha. Sí, sabemos. Pero es por eso que en este programa te queremos contar un poquito de cómo ha sido ese proceso, porque detrás de los siervos de Dios hay un proceso detrás. No es que ellos lo tienen todo resuelto y viven la vida perfecta y todo color de rosas, no. También ellos pasan sus procesos, así como esos grandes hombres de la Biblia, Elías, Eliseo, Pablo, Pedro. Todos también pasaron sus propios procesos. Y cuando hablábamos en el almuerzo, ustedes me decían que incluso la Biblia expone la humanidad de esos grandes siervos de Dios. Y pues ahora seguimos viviendo eso. Los grandes siervos de Dios no se quedaron en Moisés, no se quedaron en Elías, sino que siguen, el Señor sigue levantando siervos como ustedes. Pero también hoy aquí en A Corazón Abierto vamos a conocer un poquito de la humanidad sobre estos grandes siervos del Señor. Y para eso me gustaría comenzar con la primera pregunta, pastores. Quisiera que nos puedan contar un poco sobre ustedes y cómo comenzaron su ministerio pastoral. ¿Cómo le dijeron, heme aquí, Señor, envíame a mí? Bueno, en mi caso personal, realmente fue una vocación que surgió, que yo tenga conciencia desde los 13 años. Wow. A edad de 13 años, por un trato que Dios tuvo conmigo, entendí que quería servirle a Dios. Por supuesto, yo no tenía mucha claridad de algunos conceptos como el servicio a Dios como tal, el llamado específico, algo.
Pero recuerdo que en un trato de Dios conmigo a esa edad se despertó un deseo profundo por servirle a Dios. Yo recuerdo que a mis 14 años, 15 años, mi deseo era yo ser pastor. Yo tenía ese sueño que a los 16 años yo quería ser pastor a los 16 años. Por supuesto, cuando cumplí los 16 años estaba muy crudo, muy lejos de poder ser pastor. Pero en el caso mío a mí me pasa diferente a lo que a veces le pasa a muchos compañeros que yo escucho. La mayoría de los compañeros que yo escucho dicen, yo no quería ser pastor. Conmigo es lo opuesto, yo quería ser pastor y más bien parecía que el Señor no me involucraba según yo quería en el tiempo tan rápido como yo quería que Él lo hiciera. Así que el tema del ministerio para mí ha sido una pasión desde mi adolescencia. A edad estaba entre 20 años, iba a cumplir 21 años cuando el Señor me llamó, me dio ese privilegio de servir en un lugar, en un campo blanco, a empezar a trabajar para el primer bautizado, recordar la primera vez que alguien se bautizó. Así que así inicié. Y para hacerle la plataforma a mi querida esposa de cómo empezó ella, en ese proceso el Señor me tuvo 4 años. 4 años soltero. Estuve pastoreando soltero. Entendí perfectamente cuando el apóstol Pablo dijo, para estarse quemando, mejor cásense. Wow. Yo iba a cocinar y me quemaba, iba a planchar la ropa y me quemaba. Y yo dije, esto no puede seguir así. No, es un chiste. Necesito una ayuda idónea. Es un chiste porque ahora a veces toca planchar doble. Así que en ese proceso entendí que hacía falta esa parte de la ayuda idónea en realidad. Y orándole al Señor, mi Dios hermoso y lindo envió a esta sierva del Señor a socorrerme. Uy, pastor, antes que la pastora conteste, se me vino esta curiosidad. ¿Cómo era servirle soltero al Señor? Bueno, yo pienso que tiene pros y contras. Pro, que normalmente cuando uno está empezando el ministerio hay necesidad, hay escasez, a veces toca que luchar para pagar un arriendo, para pagar los servicios. A veces en ese proceso tocaba que Dios hiciera un milagro para la comida, porque a veces no había. Entonces, para mí es más fácil vivir ese proceso solo que vivirlo con mi esposa y tener niños pequeños. Entonces yo le agradezco a Dios que la parte dura de mi proceso, el Señor me la permitió vivir solo. Amén. Entonces cuando ya llegó mi esposa, pues igual el proceso todavía siguió, pero digamos que la parte más difícil la viví solo. Por ese sentido, pienso que ese es el pro. Okay. El contra, pues por supuesto, yo considero que el pastorado es un trabajo que se debe desarrollar desde la base de la familia pastoral. Es decir, que un pastor que está acompañado de su esposa tiene, bueno, es mi humilde opinión, tiene una base más sólida, una estructura más sólida para todo lo que implique este trabajo. Porque el pastorado es un trabajo en el que el pastor se involucra en todos los aspectos de la familia. Claro. Tiene que bregar con mujeres, con jovencitas, así como con varones, y la esposa le aporta al pastor como ese complemento ideal para que el trabajo sea más compacto. Entonces, eso sería para mí la diferencia, los pros y los contras de pastorear soltero y estar casado. Aparte también no está solo, sino que tiene una ayuda idónea que lo apoya, que lo ayuda, tener la familia, los hijos, que también vamos a decir que los hijos de los pastores igual aprenden a hacer todo. Son los músicos, son los que dirigen, son los que recogen las ofrendas, son los que están sacando las fotos, son los que están... Todo, ¿cierto? Entonces también es lindo tener esa ayuda. Amén. Sí, solo se me había ocurrido como aprovechar esa partecita para preguntarle. Ahora, pastora, cuéntenos usted un poquito. Yo hacía parte de ese selecto grupo que hablaba mi esposo sobre los que de pronto no es que no sea él a servir, sino que en mi caso no creo que Dios me llame. Aunque un deseo por servir. O sea, no me veía con esas capacidades. Entonces, yo decía, bueno, de pronto le sirvo a Dios. Yo me convertí a los 17 años. 17 años. Sí, yo me convertí a los 17 años. Y entonces estaba como en ese grupo de personas que sé que hay muchos así y que dicen, no creo.
porque de pronto no tengo las capacidades que ameritan. Pero lo que no sabía es que Dios nos llama para capacitarnos. Exacto. Pero ardía ese ego, ese deseo de ser a Dios. Hasta que, bueno, a la edad de 25 años, pues conocí a este caballero. O sea, usted no creía que Dios le iba a llamar al ministerio y Dios le decía, ay, te vas a casar con un pastor, mijita. Exactamente. Ay, Señor. Entonces ustedes empiezan así el ministerio, el Señor les empieza a respaldar, el Señor les empieza a usar, empiezan a construir un ministerio, ambos juntos como un equipo de la mano del Señor. ¿Y qué sucede? Porque, pastora, yo sé que usted me decía, yo antes sí tenía la voz completa, porque ya vamos a entrar de lleno. ¿Qué sucede? ¿Cómo es el transcurso que Dios le lleva en ese proceso de perder la voz? Bueno, felizmente casada, tuve mi primer hijo. Cuando él cumple unos 7 años aproximadamente, ya viene el segundo. Amén. Cuando va en el momento del parto, en realidad Dios hizo un milagro, porque tuve algunas complicaciones, pero luego de ese difícil momento, empecé a tener una situación en voz donde poco a poco la fui perdiendo. O sea, hasta el punto que ya llegué a quedar sin voz. O sea, yo llegué a un punto sin voz alguna. Que pronunciar las vocales, o sea, solo pronunciar las vocales era algo que yo no podía hacer. Santo Dios. Sí. Pastor, ¿cómo usted puede explicar esa situación? Fue un proceso muy duro, un proceso que, es decir, para una persona que toda la vida ha sido muy activa. Ella, desde que se convierte al Señor, tuvo una formación muy bonita. Ella acaba de decir que ella no tenía como mucha claridad de que le quería servir a Dios, pero realmente Dios la estaba preparando en eso. Así que ella en la iglesia que cantaba, que predicaba, que dirigía culto, que la mandaban, que cuando la pastora no estaba. Entonces es una persona que está muy dinámica en el servicio a Dios, y un día cualquiera, después del embarazo, después que da luz, nosotros consideramos que, bueno, ella se ha hecho estudios médicos y no sale absolutamente nada, así que luego de dar a luz y tener una impresión muy fuerte que el niño cuando nace parecía que estaba como muerto, ella mira al bebé blanco que no llora, que no, y el médico se lo lleva. Entonces ella se llevó como una impresión muy fuerte. Por supuesto, ya luego el médico trae al niño y ya ella se calma. Cuando ella llega a la casa, ella sigue con su voz, ella habla normal, pero los días siguientes ella empezó a perder la voz, poco a poco a perder la voz. Así que fue un proceso descendente, en el que llegó un momento en el que ya ella hablaba, pero solo movía los labios, no emitía sonido. Entonces llegó un tiempo en el que perdió totalmente la voz, ya no podía pronunciar palabra, no le salía sonido, hasta que luego volvió nuevamente a recuperar. Y bueno, en el proceso va de la manera como ustedes le escuchan, que a veces se le corta, a veces logra pronunciar palabras, y bueno, en ese proceso estamos. No es fácil, porque para alguien cuya herramienta de trabajo principalmente es la voz, hombre, no tener la voz no es un asunto minúsculo, o sea, realmente es algo complicadito. Exacto. Pastora, usted ya me dice que va 11 años así. Sí. A mí me gustaría preguntarle cómo fueron los primeros años de ese proceso. O sea, usted va perdiendo poco a poco la voz al punto que se queda sin poder emitir ningún sonido. ¿De qué manera usted se empieza a comunicar con Dios de esa manera? O sea, tal vez le entró la confusión, la frustración, porque entendamos esto, la comunicación es muy importante. No solamente entre parejas, sino también con los hijos, con los hermanos, con la familia, con el entorno, con todo, ¿no? Y bueno, yo entiendo de una persona que nace así, se acostumbra a vivir así desde pequeño, pero una persona que le viene esto ya de grande, ¿de qué manera eso empieza a impactar y a afectar su vida? Bueno, Anaís, fue un proceso muy duro. La primera etapa
fue el buscar de pronto, buscar una respuesta. Eso implica ir a muchos doctores, aplicarme muchos medicamentos caseros, todas las recomendaciones, todas habidas y por haber, y no encontrar ninguna mejoría. Pero hay algo muy especial. Amén. Que quiero decirles y quiero aclararte. Cuando yo hablo, yo nunca he dejado de oír mi voz. Usted nunca puede que ustedes no escuchen mi voz, pero yo sé cuál es mi voz, porque siempre que oro, escucho mi voz. Wow. La única forma de yo poder escuchar mi voz es cuando yo doblo mis rodillas. Y por eso, cuando era muy difícil, yo llegué a decirle a mi esposo, cuando tú me veas de rodillas, acércate y escucha lo que estoy hablando, porque yo hablo mal cuando estoy hablando con el Señor. Pero cuando me levanto de allí no puedo decir ni una sola palabra. Era shock, era muy difícil. Ni yo misma entendía qué era lo que estaba pasando. Llega ese proceso de oración. Llega ese proceso de ¿qué es esto? Es una prueba, es un ataque, es una obra de las tinieblas. Llega ese periodo de voy a meterme 3 días de ayuno. Voy a preguntarle a Dios y es una etapa de silencio. Yo la llamo la etapa del silencio. Hubo una etapa en mi vida en la que a mi Dios al respecto no me dijo nada. Santo Nada. Dios. Ni es esto, ni es lo otro, nada. Solo que cuando yo me arrodillaba, o desde el mismo momento en que a mí me sucedió esto, yo nunca he dejado de oír. O cuando yo doblo mis rodillas, lloro. Yo escucho mi voz. Por eso cuando todo el mundo decía, tú debes tener algo, o mejor no, yo decía, no, yo no tengo nada, porque si yo tuviera algo no podía orar. Y yo, ¿por qué cuando oro de rodillas me escucho la voz? Pero esa convicción solo la tenía yo, porque era la única persona que me podía escuchar. Más nadie. Es algo un poco complicado entender. Sí, porque algo que hablábamos también era que el médico le había dicho, la garganta suya está nueva, no hay nada ahí adentro, más bien está más perfecta de la de cualquier persona. Y entonces cualquiera pensaría que es como, ay, bueno, un ataque del enemigo, le han hecho brujería, pastor, hay alguien que está en contra de usted, o empieza a pensar mal y que son espíritus y cosas así. Sí. Cuando en realidad simplemente puede ser un trato de parte del Señor. Pastor Carlos, usted como esposo de la pastora, ¿cómo empieza a vivir esos primeros meses de ya no poder oír la voz de su esposa, de no poder entender lo que ella quiere decir, ni nada de eso? ¿Cómo le empieza a afectar eso a usted como el compañero de vida de ella? Sí, sin duda alguna. Esto tiene varios matices. Voy a intentar ser lo más sincero posible. A ver. Partiendo desde que el proceso más duro lo tiene ella. Porque ella es la que se siente impotente, ella intenta hablar con sus hijos y a veces no le da, bueno, todo lo que eso implica. Por supuesto, en ese proceso nosotros de alguna forma sufrimos el proceso de ella o vivimos el proceso de ella. Sin embargo, es un proceso que nos invita a nosotros también a desarrollar paciencia, a desarrollar empatía, a poder entender, ponerse en el lugar de ella. Lo que pasa es que eso en una conferencia se escucha lindísimo cuando lo estoy exponiendo. Exacto. Eso diciéndolo aquí en este programa pero en el diario vivir, cuando tienes una agenda, el proceso empieza cuando estábamos en proceso de construcción en la primera iglesia que estábamos pastoreando. Wow. Yo en ese momento tenía una agenda bastante agitada de campañas, así que estábamos en todo ese proceso. El tema de la crianza del niño, estábamos, porque el matrimonio es un proceso del que nunca se deja de aprender. Así que cuando estás en ese proceso, esas cualidades que te estoy diciendo no siempre fluyen. De tal manera que hubo algo que me marcó,
que me marcó muchísimo. Claro, en todo ese proceso yo estoy con ella y digo, mi amor, estoy contigo. Es lo que estás viviendo, estamos aquí. Amén. Pero hay veces que se necesita más que eso, tal vez, o que uno no es capaz de realmente entender el mundo doloroso que la otra persona está viviendo. Así que un día, en todo ese ajetreo que teníamos como pastores, que es la construcción del templo, que es la agenda, que predica aquí, que predica allá, que los compromisos de la casa, yo recuerdo que ese día nos acostamos, estábamos también trabajando en un proyecto personal de nosotros en la casa, y recuerdo, no sé si tú recordarás, amor, que nos acostamos en una colchoneta en el suelo. Y hice una pregunta que hasta ese momento me di cuenta que hacía mucho tiempo que no se la hacía. Le dije, ¿cómo estás, mi amor? Cuando le hice esa pregunta, es como cuando tienes un aparato en pausa y le quitas el botón de pausa. Por supuesto, pero ella no puede hablar. Entonces lo que hace ella es que agarra el celular y me escribe. Ella está escribiendo y está llorando. O sea, ella no puede hablar, pero lo que está escribiendo es lo que le está saliendo del corazón. Y empieza a decirme todo lo que ella está sintiendo, lo sola que se siente, lo horrible que la está pasando. Claro, ahí me estoy dando cuenta yo de lo profundo que es el proceso, de lo impotente que me siento, a veces de lo incapaz que puedo ser, de lo difícil que es realmente, es decir, poder vivirlo. Una cosa es, hombre, que tienes que atender un sinnúmero de cosas, pero tienes una esposa que está viviendo un proceso, y que sí, el proceso te involucra a ti también, pero no hay comparación con lo que ella está viviendo. Así es. Ese día me di cuenta que realmente era un proceso, y me di cuenta lo impotente que se siente uno, que a veces uno de esposo quisiera llenar todos los espacios, pero no. Había un mundo realmente profundo en ella. Bueno, le escuché ese día, le leí los mensajes mientras ella iba escribiendo y iba llorando, porque estaba desahogándose en ese momento. Esto ha sido un tiempo de paciencia. A veces, yo le decía, hablábamos ahorita, que a veces siento que Dios a mí me ha dado un intensivo muy lindo para desarrollar o para afinar esa capacidad de escuchar con paciencia. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, de oír, porque me toca, es decir, a veces ella me dice 10 palabras y las 10 palabras solo logro entender 4, pero con esas 4 palabras tengo que tratar de entender todo. Porque mi afán es no hacerla sentir mal a ella. Claro. O sea, no hacerla sentir cada rato, ¿cómo? ¿Que no te entiendo? Que repíteme. Realmente creo que fallo en ese intento, que tal vez en algún momento puede que un gesto, puede que una forma pero ¿cómo? Es un proceso, es un proceso que en el proceso de ella, pienso que también a mí Dios me está enseñando a escuchar con empatía, a escuchar sin afán, a escuchar en silencio, a escuchar y atender a no solamente oír las palabras, porque para yo entenderla a ella, no solamente debo oír las palabras, me toca ver el movimiento de sus labios, ver el gesto de su cara, entender el contexto en el que me está hablando, y de esa manera hacer que la comunicación entre nosotros sea mucho más fluida. Es un proceso caóticamente hermoso. No, que no es fácil, no, para nada fácil. O sea, yo por eso digo, cuando una persona nace con una condición así, se acostumbra, hasta aprende el lenguaje de las señas y muchas cosas. Pero cuando uno pierde la voz de la noche a la mañana, y especialmente pues teniendo un esposo, teniendo unos hijos, pastoreando una iglesia, pastora, ¿de qué manera impacta este proceso su ministerio? Como el pastor decía al principio, cuando uno es pastor, su herramienta número 1 es su voz. Al dirigir, ¿qué necesita uno? La voz. Al cantar está en la alabanza, ¿qué necesita uno? La voz. Al predicar, que creo que es lo más fundamental, ¿qué necesita uno? Es la voz. ¿De qué manera impacta esto el ministerio? Tal vez, o sea, no sé, yo trato de ponerme en sus zapatos y digo, tal vez Dios, no sé, tal vez ese pensamiento maligno que viene del diablo que dice, ya no eres útil. O sea, aquí se acabó tu ministerio.
hasta que llegaron las cosas. Y no solo eso, sino intentar buscar refugio en casa y que tu esposo no te entienda, que tus hijos no te entiendan, no poder expresar. Es que para una mujer eso es tan importante. O sea, por lo menos para mí como mujer, a mí me encanta expresarme. Como ya se han dado cuenta, me encanta hablar demasiado. Me encanta hablar mucho, tanto que Dios me dijo, bueno, hija, aquí te doy un podcast para que te desahogues todo lo que tienes que decir. Pero, pastora, ¿de qué manera impacta eso su ministerio? Bueno, esa es una respuesta que tendría que decir en varias etapas. Porque en la primera etapa fue una etapa en la que yo decidí quedarme en silencio. O sea, yo con mi corazón partido en 1000 pedazos, consideré que lo mejor era quedarme en reposo. Porque las recomendaciones iniciales que yo recibí fue debe reposar. La fonoaudióloga, uno de los exámenes que recibí, porque hubo una fonoaudióloga que a mí me desahució. O sea, hubo un dictamen en el que yo fui y esa fonoaudióloga me dijo, mire, usted ha perdido la voz y usted no va a volver a recuperar la voz. Usted, el poquito de voz que tiene es esa medio letra, porque ya yo no hacía palabras, sino medios sonidos. Entonces ella me dijo, pero cuando ella me daba algo por dentro me decía, no es así. Y estaba la parte que siempre ha sido como mi fortaleza. Yo me escucho la voz. Y si yo me escucho la voz orando es porque hay esperanza. Un día, hoy la escucha Dios, mañana la escuchará el resto del mundo, pero de que tengo voz la tengo. Y no es posible que ella haya perdido, porque si yo me la escucho no es posible. Pero a su juicio, pues ella consideró eso. Entonces yo decidí con mi corazón vuelto, porque si algo que amo es servir a Dios, y lo que tú decías, las mujeres somos buenas para hablar. y las que le servimos a Dios, pues me gusta mucho la predicación, me gusta mucho la enseñanza. Entonces fueron cosas que tuve que dejar por un tiempo con mi corazón vuelto trizas, hasta que consultando otros especialistas, considero que Dios usó, porque definitivamente Dios usó ese otorrino. Cuando yo llegué a su consultorio, él me dice, usted se está quedando muda porque usted está dejando de hacer el único ejercicio, el mejor ejercicio, la mejor terapia que usted puede hacer es ponerse a cantar, ponerse a hablar, búsquese un espejo, póngase a hablarle al espejo, predique, usted no tiene nada. Si no le aparecen en los exámenes físicos, no es porque usted no tiene nada. Yo feliz, yo salí saltando, alegre, porque esa era mi licencia ante mi familia y ante todos los que de pronto decían, es que ella no se cuida. Porque esa parte es que ella, eso es porque ella no se cuida, es porque ella está forzando su garganta. Pero no, a mí no me dolía. Yo sabía que no era que yo estaba haciendo mal uso, porque sí, alguien puede decir, es que está haciendo mal uso. Entonces ese fue como mi licencia para decir, un especialista me dijo, un especialista que yo tengo que hablar, que yo tengo que predicar, que yo tengo que cantar, y yo llegué feliz. Y mi esposo al ver, si ese es el dictamen, entonces a partir de este día, de ahí en adelante, pues yo nuevamente volví a servir al Señor. ¿Qué hace fácil? No, porque los que han observado de pronto las transmisiones de nuestra iglesia, algunos mandan a arreglar el sonido, otros lo que tú acabas de decir, algunos que no conocen la historia. Pero ya en ese sentido, ya empezó la otra etapa en la que Dios empezó a hablar a mi corazón, que debía seguir, sírveme. No era otra palabra, sírveme. Yo le decía, Señor, sana. A mí Él solo me decía, sírveme. Con lo que tengas, sírveme. Amén. Y entonces, en obediencia a eso, y con el aval de mi esposo, y con esa licencia médica, pues aquí estoy. No ha sido fácil. Me gustaría de pronto decir que no, que yo siempre he estado contenta, que nunca han habido. No es fácil. Porque en que quiero desarrollar de pronto una predicación, una enseñanza, y no, tengo que sujetarme estrictamente a lo que Dios me permite.
Y Me gustaría, pastora, que pueda contar esa experiencia de cuando en la vigilia, cuando el pastor no estaba y le dijo predique. Imagínese. Después el pastor nos va a contar ese proceso de decirle a la pastora predique. Pero bueno, usted se tiene que hacer cargo de la vigilia. Y usted me dijo, tenía todo el bosquejo preparadito. Pero el Señor solamente le permite dar un versículo y orar por una persona. Quisiera que nos cuente esa experiencia, es muy poderosa. bueno, sí, compartíamos un poquito sobre eso. Son de esos momentos que Dios nos permite como para darnos ánimo. Bueno, estaba la vigilia, mi esposo ha sido un soporte para mí en esa parte. Él, como si nada, él, aunque me esté escuchando que no se me entiende nada, él me dice predica. Y yo digo, este hombre tiene fe. Y si él tiene fe, bueno, y en obediencia lo hago. Recuerdo que, bueno, yo abrí la Biblia, tenía toda mi enseñanza, todo lo que iba a decir, pero solo leí el versículo, alégrate, oh estéril, ese versículo que habla de la esterilidad, alégrate, porque darás a luz. Y yo quise desarrollar el tema, pero no pude, solamente me quedé en esa parte, di una palabra de parte de Dios, de acuerdo a la esterilidad, y no pude. Pero algo pasó. En ese momento comenzó a caer allí la gloria de Dios. Así. Amén. No podía hablar, pero allí estamos. El pueblo Dios lo ministró. Se derramó la presencia de Dios y yo no podía hablar. O sea, fue algo como, O sea, ¿cierto? usted no podía hablar y la gloria de Dios descendiendo. Yo regresé a esto y todo el mundo contento porque estaban visitados por Dios, pero yo estaba frustrada. Yo decía, no, pero es que, ¿qué dije? No, o sea, en ese momento yo no concebía qué estaba pasando. Transcurrió un mes más o menos cuando recibo una llamada de una de las hermanas que estaba en la vigilia, muy contenta. Me dice, mi hermana, usted tiene que seguir, yo tengo un testimonio que decirle, resulta, ¿usted se acuerda de la vigilia? Yo, sí, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Sí, me acuerdo de esa vigilia, la que dije que no iba a volver más a predicar. Y ella me dijo, usted sabe que mi hija no podía tener, y en esa vigilia el Señor la sanó, y mi hija está en embarazo, mi hija está embarazada. Y ese día que Dios le habló a través de su vida. Entonces son esos momentos de Dios que cuando he querido decir, hasta aquí llegó Belsi de voz, el mismo apellido, Belsi de voz. me habla. Amén. Y el mismo apellido no, pero ¿qué estoy diciendo? No, y es que imagínese usted ahí, el Señor diciéndole, usted queriendo desarrollar la prédica y el Señor solo le deja decir ese versículo que dice, oh estéril, alégrate porque darás a luz. El Señor habla a una hermana a través de ese versículo y un mes después la hermana que no podía tener hijos sale embarazada. Imagínese usted en su frustración de decir, Señor, hasta aquí llegué, aquí lo dejo todo, yo no vuelvo a pisar un altar, yo no vuelvo a predicar. Y el Señor diciéndole, es que no eres tú. Es eso, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Qué poderoso, pastora. Y usted, pastor, que la pone a predicar ahí. Sí, sin duda alguna no es fácil. A ver, no es fácil porque, como la puedes escuchar, a ver, cuando ella está en un ambiente agradable como el ambiente de esta entrevista, a ella le fluye mejor la voz. Pero cuando ella está bajo presión, ahí se le corta más la voz. Uh-huh. Y la predicación no deja de ser una presión. O sea, para nosotros los pastores, bueno, a mí me pasa que no importa cuántos años tengamos de estar predicando, siempre sentimos esa impresión, ese desafío de pararnos ante el pueblo. Yo tengo 3 cosas que siempre me pasan en la cabeza. Primero, me pongo a pensar en las personas que escuchan. Que yo sé que hay personas que dicen, no, pastor, déjela que predique, que Dios la usa, pero hay otras personas que tal vez digan, no, pero es que me fastidia escucharla, me incomoda oírla, me incomoda que ella hace como fuerza, siento que su garganta se le va a dañar más. Y trato de ponerme del lado de las personas. Debo tener cierto grado de responsabilidad con la gente que llega un domingo a la iglesia a escuchar un mensaje de Dios.
O sea, yo como pastor, simplemente yo no puedo cerrar mis ojos a esa realidad. Por otro lado está el tema de ella, que ella como persona tiene un llamado de Dios, ella tiene una vocación, ella tiene sueños de Dios. Y yo no puedo, como no lo hago con nadie, tampoco lo puedo hacer con ella, de simplemente enterrarla, simplemente sepultarla. Y no, ¿por qué? Porque tu voz no sale divinamente. Entonces esa es otra parte que tengo que siempre evaluar y que no puedo cerrar mis ojos ante esa realidad. Por otro lado está el tema de la integridad física de ella, que por supuesto con el diagnóstico médico que le dieron, que su garganta está bien, su garganta no está afectada, su garganta no tiene irritación, no tiene inflamación. Digamos que eso por lo menos fue una carga que también Dios me quitó a mí de encima, porque es mi esposa. Y así como yo no pondría en riesgo a ningún hermano de la iglesia, pues mucho menos pondría en riesgo la salud de mi esposa, porque considero que la integridad física de una persona es algo que debemos siempre darle prioridad. De tal manera que siempre que voy a tomar la decisión de predica, pero Dios también me ayuda, que a veces me pasa y la gente pensará que exagero, pero ocurre que a veces salgo de viaje y cuando llego los hermanos me dicen: pastor, cuando usted no está y la hermana predica, los cultos quedan mejor. Entonces la gloria de Dios. Entonces también es como Dios dando su respaldo. Yo lo miro también como Dios diciendo, es que no se trata de una voz bonita, es que no se trata de que haya una voz perfecta. Amén. Es que yo soy el que me glorifico y es mi iglesia. Amén. Y yo soy quien edifico a mi iglesia. Y para yo edificar a mi iglesia, yo escojo los instrumentos que yo quiero escoger y punto. Entonces eso me ha llevado a tratar como es decir, de que ella no se excluya, porque es que además la necesito a mi lado. O sea, a ver, desde el momento que yo me casé, mi ministerio es decir, una cosa era mi ministerio de soltero y otra cosa es cuando yo me caso y el ministerio que el Señor nos entregó empezó a fluir. Amén. De tal manera que yo lo entiendo así. Es decir, yo no funciono solo. Amén. Yo la necesito a ella. Y no es una frase de cajón, es que de verdad, por ejemplo, yo amo predicar cuando ella dirige el culto. Es decir, yo pasar a predicar cuando ella dirige. Ella le prepara todo el ambiente. Es que hay una conexión. Amén. Hay una conexión. Entonces, es que realmente es mi ayuda idónea. Eso. Entonces también ese es otro elemento que me lleva a que yo no puedo simplemente sepultar lo que Dios está haciendo con ella o lo que Dios quiere hacer con ella, las promesas que Dios le ha dado a ella, lo que Dios ha dicho que hará con ella. Entonces esa es la forma como yo vivo también cada vez que toca decirle: amor, predicas. Y la pastora, no, pastora, yo sé que el Señor la utiliza. Como igual esta vez es que usted me contó muchas anécdotas que yo me quedé así muy impactada, como por ejemplo cuando usted estaba con el taxista y la voz no le fluía, no le salía y el taxista le decía: hábleme de Cristo. No sé qué hará, no sé cómo le saldrá la voz, no sé, pero ore por mi vida, hábleme de Cristo. Y bueno, al final terminó aceptando taxista al Señor en su corazón. Pero ahora quiero que toquemos otro punto, pastora, y es su vida como madre. Bueno, no sé ustedes, pero a mí mi mamá como que la regañada, ¿no? O sea, es como que se enoja y Anelis, hermano. Y como que, o cuando tiene que darme una orden, o incluso no hablemos solo de regaños, sino también cuando uno quiere decirle a su hijo que lo ama, que está orgulloso o orgullosa de él, y usted no tener la voz para hacerlo. Sí. ¿De qué manera le afecta eso como mamá? Bueno, en ese caso nos toca buscar las herramientas, y sí que Dios me ha provisto de personas. De hecho, reciente, en una de mis crisis, que pues estaba en una situación de esa semana
difícil, en que, como digo yo, la señal, nada, no había nada de señal, muy difícil. Hubo una actividad, y en esa actividad llegó a predicar la pastora Erly Soto, el pastor Alter. De hecho, ella oró por mí, y ella, al finalizar, ella me dijo: mujer, yo necesito hablar contigo. Yo cuando oré por ti, yo sentí una carga muy pesada, tan pesada, que pienso que no hay una persona que pueda llevar algo tan... Y era la situación, o sea, estaba pasando por un momento de crisis. Y precisamente esa conversación fue de gran bendición. Ha sido una de las personas, bueno, podría decir muchas, pero entre esas, la más reciente. De hecho, en una de sus orientaciones, porque yo le decía: pastora, imagínese, yo para hablar con mi hijo, tengo que escribirle cartas. Sí, porque para que él me pueda. Pero ella me insistía en que es necesario no perder. O sea, yo tengo que luchar. Yo estoy llamada a luchar. Como me dijo ese taxista que yo te contaba, yo no sé cómo va a ser. Así, yo no sé cómo va a ser, pero tiene que hablarle a tus hijos. Yo no sé cómo va a ser Belsy, pero tiene que seguir, no puede ser a través de un papel, tiene que ser a través de ese contacto visual. Mi hijo mayor, bueno, él parece un adulto en cuerpo de niño. Él ya tiene 17 años y él me tiene mucha paciencia. Él dice: mamá, no importa, yo así medio te entienda, pero háblame. Y entonces ellos mismos se han convertido en el aliciente. El que es más pequeño, que es un poco más travieso, el feliz de cabeza, yo no lo puedo regañar bien. Él sí, muy feliz de cabeza. Y a veces lo toma como: mamá, no te entiendo, o dice cosas que yo no he dicho. No. En fin, en todo este proceso, pues, lo que quiero decir es que Dios siempre se ha valido de recursos lindos, preciosos, personas que siempre han llegado como a esa palabra. No ha sido algo que yo he aprendido por mis propios medios. Dios ha usado muchas personas también. Yo quiero agregar ahí algo que me parece muy oportuno, ya que mi esposa está hablando de personas que Dios ha agregado. Yo creo que las iglesias, Dios nos ha dado el privilegio de pastorear 3 iglesias, pero las 2 últimas iglesias son las que han vivido con nosotros este proceso. Y yo creo que ellas han jugado un papel muy importante. Las damas de la iglesia, tanto la iglesia anterior que pastoreábamos en la ciudad de Barranquilla, que hicieron una conexión muy linda con mi esposa, y pues es decir, no la hacían sentir como una persona discapacitada, una persona imposibilitada. La iglesia que estamos pastoreando ahora en la ciudad de Cartagena, las damas, la mayoría de las damas, los jóvenes incluso, a veces molestan con ella, juegan con ella. Entonces eso, o sea, realmente Dios da la prueba, pero con la prueba Dios también da juntamente la salida. Es decir, Dios nos permite vivir estos procesos que no son fáciles. Puede ser que para alguien esto sea algo tan insignificante. Para alguien diga: pero vea usted, que no puede hablar, y qué tanto es eso. Pero para el que lo vive, a veces no es tan simple. Entonces yo quiero agradecer a Dios, ya que mi esposa menciona a tantas personas que Dios ha puesto alrededor por las iglesias que hemos pastoreado. Porque esas iglesias nos han rodeado, la han rodeado a ella. Por lo menos en la iglesia que pastoreo ahora en la ciudad de Cartagena, las damas me reclaman. Me dicen: pastor, ¿y cuándo va a poner a la hermana a predicar? ¿Y cuándo la va a poner a dirigir? No, la queremos ver allí en el altar, la queremos ver en el altar. Entonces eso es muy bonito. Y en todo este proceso eso se convierte en un aliciente. Te quería añadir eso. Claro, no, sí. Es que qué importante es, claro, encontrar la fortaleza en Cristo, pero también fortalecerse en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, saber que contamos con hermanos, saber que contamos con una familia espiritual. Yo hoy los conocí porque, o sea, claro, los había conocido en Cartagena, pero cuando ustedes vinieron aquí, es que la familia en Cristo es real. O sea, yo no los siento lejanos, ajenos, personas desconocidas. Yo los siento a ustedes como mis hermanos, como mi familia, como unos siervos de Dios que como si los hubiera conocido toda la vida. Por eso la confianza, ¿no? Porque a veces uno se vuelve tímido y así como que, ay, no. Pero pues con ustedes no, porque es cierto.
O sea, tenemos una familia en Cristo, tenemos una familia en Cristo Jesús, y qué bonito apoyarse también en eso y ser de apoyo para nuestros hermanos que no la están pasando tan bien o que están viviendo procesos duros, en lugar de ser más perjuicio, sino ahí como las damas. Queremos escucharla predicar, queremos escucharla cantar, queremos que nos dé un consejo, pastora. O sea, yo me imagino una hermana que quiere pedirle consejo, y usted ahí solo eso, depender solo de la gracia y de la misericordia del Señor. Pastora, algo muy interesante que ustedes me comentaban, y eso era lo que el pastor decía, era que el simple hecho de que usted esté pasando ese proceso ya es un mensaje y es un reto para todos los cristianos, para todos los que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Por qué? Porque el pastor decía, ella, que casi no tiene la voz, que le cuesta, que a veces le sale, que a veces no le sale, está predicando, está dirigiendo, está cantando, lo está haciendo. Y muchas personas que sí tenemos la voz bien, que sí tenemos toda la fuerza, que sí tenemos toda la capacidad, que sí, no lo hacemos, ni cantamos, nos da vergüenza predicar el evangelio, nos avergonzamos de hablar con nuestros amigos de Cristo, no queremos hacer muchas cosas. Y cuando es como que, mira, tú tienes toda la capacidad y no lo haces. Y aquí hay una hermana que está pasando por un proceso difícil, más bien ella debería ser la que dice, como usted al principio, ¿no? Mejor me quedo callada, mejor. Y a cierto punto uno piensa que es justificable, que es bueno, claro, está bien. Pero usted dijo, no, yo voy a seguir haciéndolo. Y usted me decía, y de alguna manera Dios se glorifica. Yo no sé ni cómo me entienden o cómo lo entienden, pero Dios se glorifica. Así como yo sé que Dios se va a glorificar a través de este programa, que mucha gente va a entender todo lo que usted está hablando y está diciendo. Pero en ese sentido, ¿cuál es el propósito que ustedes creen que Dios tiene a través de este proceso que lo siguen viviendo? ¿Qué es lo que creen que Dios tiene detrás de todo esto? Bueno, yo pienso que a quien pasa por el proceso es a quien Dios, en primer lugar, algo Dios quiere tratar, quiere procesar, quiere desarrollar en nuestro carácter, pero de alguna manera a través de nuestra vida Dios también hablarle a otros. Yo le decía a alguien, no permita que yo me convierta en un testigo contra ti. En que no pudiendo hacer algo lo hago a pesar de. Y tú, lo que tú decías, y usted que lo pueda hacer, no lo hace. Así que no quiero ser un testigo contra ti. Entonces lo digo porque en una oportunidad, orando por esta misma situación, porque esto me ha llevado a hacer muchas oraciones para ver si funciona, cuál funciona. Entonces en una oportunidad Dios habló a mi corazón que a veces Dios necesita testigos de que sí se puede, de que aún en medio de la darse gloria, y que aún en medio de la adversidad, que aún en medio de las situaciones difíciles, Él necesita hablarle a alguien. Y no necesariamente tienes que decir todo, tener toda la capacidad o las palabras. Porque precisamente eso es lo que hace que se vea la gloria de Dios. Y nosotros no estamos para mostrarnos a nosotros, sino para mostrar a Dios. Y un poquitico, es que me hiciste recordar algo. En esa etapa en la que yo no decía una sola vocal, yo no decía ni A, ni E, ni no, nada. Alguien vino y me dijo, pastora, yo necesito que usted me escuche y que me dé un consejo, porque a partir de ese consejo yo voy a tomar una decisión. Y yo dije, ¿y ahora cómo hago? Yo tenía un tablerito y con ese tablerito yo respondía. Pero ese día ni el tablerito. Y esa persona estaba en mucha angustia y me contó de una decisión. Cuando de pronto me vino la voz y le dije, no es la voluntad de Dios que usted vaya para ese lugar. Y se me aclaró la voz y ella brincó de alegría. Decimos brincó, no sé si acá es. Sí, brincar, saltó de alegría y dijo, Dios ha sanado a la pastora. Y después volví a hablar. Pero son esos momentos en que definitivamente uno dice, aquí está Dios. No lo entiendo, pero es que no necesito creerlo. Yo solamente necesito creerlo y necesito obedecer. Que no sea fácil, bueno, ya eso es otra cosa. Que no puedo negarme así. Pero hay que obedecer. Santo Dios. Pastor.
¿Usted cuál cree que es el propósito? Yo sé, como les decía mi papá en el almuerzo, yo sé que Dios va a sanar a la pastora también en algún momento. Yo sé que lo va a hacer. Pero mientras esperamos eso, mientras esperamos ese milagro, porque los tiempos de Dios son perfectos, mientras esperamos ese milagro, ¿cuál cree usted que es el propósito detrás de que Dios no decida sanar a su esposa todavía? Te voy a contar primero lecciones que creo que el Señor me ha estado dando y le da a las personas a nuestro alrededor. De verdad yo creo que el Señor nos enseña, principalmente a mi familia, la empatía. O sea, a mis hijos, a mí, el poder escuchar empáticamente, lo cual es una herramienta crucial para un pastor. Yo creo que todas las personas que estamos a su alrededor terminamos siendo personas que somos beneficiadas de cierta manera, lo cual no significa que también no tengamos un grado de compartir por lo menos un poquito el sufrimiento de ella, pero terminamos siendo personas beneficiadas de su proceso. Yo creo que la iglesia también, yo creo que muchas personas que en silencio dicen si ella puede, yo también puedo. Yo he visto porque es que ella tiene temporadas en que recupera la voz fuerte, y he visto a los hermanos celebrar, he visto a mis hijos celebrar, luego volver como, otra vez está perdiendo la voz. Entonces, creo que en todo eso el Señor nos ha estado enseñando. Entonces, yo lo primero que intento es como sacar los apuntes, lo que Dios ha estado enseñándonos. Yo intento no preguntar por qué Dios, sino siempre para qué. Amén. Yo creo que muy pocas veces en mi vida yo he entrado en crisis en la que yo entro a pelear con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué permitiste eso? Es decir, todos tenemos áreas en las que Dios, creo que esa no es el área mía. Yo tengo otras en las que le doy dolor de cabeza a Dios y en las que Dios tiene que estar, pero en esa no. O sea, listo, si una puerta se cierra, amén, se cerró la puerta. Si se abre, entro. Si Dios me sanó, amén. Si no me sanó, gloria a Dios. Es decir, en eso yo no tengo problema con Dios. Yo entiendo perfectamente que mi vida está en las manos del Señor. Amén. Entiendo perfectamente que Él es el que lleva el timón. Es decir, yo eso lo creo. Y eso me lleva a que en ese sentido yo no estoy tan afanado el Señor, y esto, ¿por qué lo permite? ¿Para qué? No. Yo entiendo que Él tiene un plan. Amén. Entiendo que Él tiene un programa. Y en su plan y en su programa, que es perfecto, va a llegar un momento en que, si es su voluntad, y yo espero que sí lo sea, me lo creemos. Un día ella va a hablar normal. Pero Él tiene poder para hacer eso. Amén. Pero Él también tiene poder para no hacerlo. Amén. Él también tiene poder, y no solo tiene poder, legalmente tiene derecho a no hacerlo. Uh-huh. Y si no lo llegara a hacer, para mí Él sigue siendo Dios. Y yo seguiré predicando de un Dios que sana, de un Dios que responde peticiones. Y estoy seguro que ella seguirá hablando de un Dios que sana, porque como la has escuchado, Dios la ha usado a ella para Dios sanar a otros, para Dios obrar en otras personas y de una forma extraordinaria. Así que eso no cambiaría absolutamente nada. Así que así entiendo yo eso. Lecciones que Él nos está dando. Ella es un recurso de Dios en este momento. Ella, así como está, en la condición que está, en la voz que a veces le fluye bien, a veces no le fluye bien, ella es un recurso de Dios. Para bendecirme a mí, para formarme a mí, para formar la iglesia que pastoreo, para bendecir a otras personas. El tiempo es de Dios. Sé que Él va a obrar en su momento. Amén. Bueno, pastores, aquí en el podcast siempre nos falta el tiempo. Pero no me gustaría terminar este episodio y esta entrevista sin antes que tal vez ustedes puedan dar una palabra de aliento a aquella persona que está viviendo un proceso que no lo entiende, que no lo comprende. Y tal vez no es siquiera un ataque del enemigo, no es brujería, no son demonios, no es nada de eso. Pero es simplemente un trato de Dios con la vida de uno, que a veces uno no lo entiende. Y sé que han ido dando consejos a lo largo del episodio,
pero creo que Dios todavía quiere hablar un poco más. Y es eso, a través de todo lo que les ha tocado vivir. Bueno, tal vez usted, pastor, no es que se ha quedado sin voz, pero el tener a la esposa que está así, usted también me decía, no es fácil, no es sencillo. En muchas áreas, de muchas maneras no es sencillo. Pero qué palabra de aliento. Tal vez, ¿qué es lo que a usted le hubiera gustado que le digan? Que alguien le diga en su crisis más profunda, de querer perder la fe, de querer tirarlo todo por la borda y decir, ya, basta, ya me cansé. ¿Cuál es esa palabra que el Señor le dijo que a usted le hubiera gustado que alguien le dijera en ese momento? Bueno, la comunión que nosotros podamos tener con Dios, para mí es lo máximo, porque aunque alguien se acerque a darte una palabra de ánimo, no hay poder y no hay palabra más maravillosa que la que el Espíritu Santo te susurra a tu corazón. Amén. Esa es realmente la potencia de tu fuerza. Y sí se me aguan los ojos. Y bueno, estamos a corazón abierto, se vale. Se vale, porque entre otras cosas soy llorona. Aquí me he contenido. Y no hay otra cosa. Annelise, es que no hay otra cosa. Porque sí, o sea, he recibido muchas palabras de ánimo, pero ¿qué pasa cuando tú estás en una prueba y sientes que no hay respuesta? La gente tiende a alejarse de Dios. Y yo te digo, no te alejes de la única fuente de fortaleza que te puede ayudar a seguir adelante. Porque sí, es verdad que la ayuda, que la palabra de ánimo, pero no hay nada más fortalecedor que la voz del Espíritu Santo. Nada. Esos momentos de intimidad en los que dejas que el Consolador, porque la Biblia dice el Consolador, no te alejes de Dios, no te alejes, no cometas el error, no te alejes de su presencia, pase lo que pase, suceda lo que suceda. Dios es soberano y debe refugiarte en su amor. Amén, pastor. Mi esposa es una mujer que tiene una espiritualidad. Cuando utilizo la palabra espiritualidad, la quiero enfocar en una sensibilidad a Dios, sensibilidad al Espíritu Santo, lo que creo que ha sido su mayor fortaleza para este proceso, realmente. Yo quisiera decir que soy un esposo, que soy un poeta, no. Porque además a veces yo mismo entro como en ese momento en el que quisiera llorar a su lado y decirle pobrecita, pero entiendo que también debo de alguna manera representar fuerza, como decirle, no, venga que si esto está complicado, pero vamos para adelante. Así que yo no voy a dármela aquí que soy el poeta, no. La amo con todo mi corazón y haría cualquier cosa por ella. Pero realmente el mérito lo tiene el Espíritu Santo. Y lo tiene el Espíritu Santo porque ella tiene una sensibilidad a la persona del Espíritu Santo. O sea, ella no tiene ningún problema en salirse a cualquier hora de la noche, de la madrugada y llorar y hablar con Dios. Y para nosotros los cristianos entendemos perfectamente que ahí encontramos una fuente de fortaleza. Hombre, que no hay pastor, que no hay amigo, que no hay nadie que la pueda suplir. Así que el mérito que ella esté de pie lo tiene la persona del Espíritu Santo. Creo que la oportunidad sería muy acertada para decir a las personas que están viviendo por procesos que a veces yo mismo no los entiendo. Y si yo mismo no los entiendo, ¿cómo voy a esperar que los demás lo puedan entender? Sí. Y el problema es que a veces agudizamos nuestra crisis porque nos frustramos al ver que los demás no entienden mi proceso. Por supuesto, y yo no puedo esperar una palabra bonita o lo que yo crea esperar de alguien que no entiende mi proceso. Pero si somos capaces de desarrollar una espiritualidad, una comunión con Dios, una intimidad con Dios en nuestros procesos más difíciles, no solo no nos afectará el que la gente no nos diga palabras alentadoras, sino que cuando la gente nos dice palabras desalentadoras, no nos afectan. No nos afecta porque entendemos que el fundamento de nuestros procesos
está en lo que yo oré, en lo que me dijo el Espíritu Santo esta mañana. Es decir, ya no me interesa porque a mi esposa le han hecho comentarios fuertes. O sea, así como ha habido personas como la hermana Gerlis que ella mencionó y que ha sido un apoyo, hay otra pastora amiga de ella también que es psicóloga y la ha ayudado, así como Dios le ha permitido personas lindísimas a su lado, también personas que le han hecho comentarios horribles, que nosotros hemos preferido eso mejor olvidarlo, hacerlo a un lado, No, pero, sí. pero cuando, es decir, a ver, pero ¿qué te importa a ti lo que ese hijo de Dios, vamos a decirle de Dios, te dice maltratándote cuando el Espíritu Santo esta mañana te dijo, yo estoy tratando contigo? O sea, lo que estoy tratando de decir es que si nosotros en los procesos dolorosos que no entendemos nosotros y que por ende los demás tampoco entienden, en vez de enfocarnos en esperar que alguien me diga una palabra bonita, desarrollamos una intimidad con Dios, con la persona del Espíritu Santo, los procesos serán más llevaderos. Creceremos en los procesos. No solo no nos afectará lo que la gente no nos dice, sino que además no nos afectará lo que la gente nos dice con el objetivo de dañarnos, porque siempre será más importante lo que el Señor me dijo en mis lágrimas, en mi soledad, cuando me arrodillé y estaba solo la noche y Dios allí conmigo. Entonces, creo que eso es determinante y ha sido para ella determinante. Creo que estamos cerrando con broche de oro, de verdad. Es que como seres humanos tendemos a depender de los demás. Que alguien ore por mí, que alguien me dé una palabra, que alguien me extienda la mano, que alguien me abrace. Cuando Dios es el que te dice, pero yo te estoy extendiendo la mano, pero yo te quiero abrazar, pero yo te quiero dar una palabra de aliento, pero yo estoy aquí porque estás esperando algo de alguien humano cuando me tienes a mí. Claro. Y que Dios es nuestra plenitud, lo dice la palabra. Él es el que todo lo llena. Así en es. todo y en todos. Que al punto de que Jesús les decía a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. Y los discípulos les decían, ¿qué? ¿Cómo va a ser mejor que tú te vayas? Y Jesús les decía, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, va a venir el Espíritu Santo, el Consolador. Y siento y veo, ahora es como que se me abren los ojos y veo el Espíritu Santo Consolador que ha estado con ustedes en todo tiempo, en todo momento, que Él ha traído la gente y que cuando la gente no ha venido, Él estaba también. Y eso ha sido lo que los ha mantenido de pie y el que los va a seguir manteniendo de pie y el que va a hacer el milagro en su momento. Y la vamos a volver a traer aquí, a corazón abierto, para decir, Dios hizo el milagro. Y ahora escuchen. Así que gracias, pastores, gracias por haber dispuesto de su tiempo. Son la primera visita internacional que tenemos aquí en A Corazón Abierto. Y para mí yo no hubiera pensado en mejores personas que ustedes. Y gracias de verdad por haber sido tan genuinos, tan honestos. Yo sé que es difícil, que requiere de mucha valentía, pero muchas gracias, de verdad, que el Señor me lo siga bendiciendo y que el Señor siga bendiciendo a través de ustedes a muchas más personas, a nosotros como juventud y a las generaciones que vienen. Así que muchas gracias. Y muchas gracias a ti que te quedaste hasta el final de este episodio. Yo sé que tal vez como yo también como la pastora me contuve las lágrimas a veces. Decía, Annelies, no llores, porque es cierto, tal vez tú dices, pero yo tengo la voz, yo también la tengo, pero ¿cuántas veces hemos esperado el consuelo de alguien cuando ya tenemos el Espíritu Santo Consolador con nosotros? ¿Cuántas veces nos ha hecho daño la palabra de alguien cuando el Espíritu Santo está hablando otra cosa supremamente diferente a lo que esa persona está diciendo? Yo creo que este episodio es Dios diciéndonos, vuelve a poner la mirada en mí. Vuelve a escuchar mi voz, no la voz de otra persona. Vuelve a escuchar mi voz, vuelve a la comunión, vuelve a la intimidad, que yo veo que a través de este proceso que el Señor le permitió vivir a nuestros pastores, es que ha sido un proceso que ha sido como una puerta para entrar más profundo en el Señor, para conocer más a profundidad el corazón de Cristo, el poder de nuestro Dios, la esencia del Espíritu Santo Consolador. No veas tu proceso como algo malo,
como algo que quiere destruirte. Cambia la mirada. Es eso, cambia. Pon tus ojos en Cristo y vas a ver que ese dolor, que esa enfermedad, que esa pérdida tal vez es una puerta hacia algo más glorioso, hacia lo eterno, hacia conocer a más profundidad el corazón de Cristo. Que ese al final es el éxito en la vida, conocer más a Dios. No estamos aquí para nada más, estamos aquí para conocer más a Cristo y para continuar haciéndolo por toda la eternidad. Así que espero que Dios haya hablado a tu vida. Si Dios lo hizo, por favor, déjanoslo saber en los comentarios. Siempre los estamos leyendo, estamos orando por ustedes también. Y nos vemos en el próximo episodio, comenzando una serie especial por el día de, bueno, no por el Día de la Madre, pero por el mes de la Madre, el mes de mayo. Aquí en Bolivia se festeja y vamos a comenzar con una serie especial los siguientes episodios. Así que no te lo vayas a perder, porque sé que también Dios va a seguir hablando a tu vida y sanando tu corazón. Dios te bendiga. A corazón abierto. La libertad de ser genuino.